Bueno, ya empezamos a grabar. Muy buenas tardes nuevamente para todos los estudiantes del curso de modelado de procesos. Los saluda su director de curso, Jorge Leonardo Ramírez Restrepo. Para mí es un gusto encontrarme nuevamente con ustedes en este segundo espacio, hoy 3 de septiembre del año 2025, sobre las 5 y 6 de la tarde. Quiero aprovechar y extender un saludo a nuestros 17 estudiantes que en el momento están conectados. Quiero saludar a Alfredo, a Andrea, a Brian, a Carlos, a Cristian, a Diego, a Edwin, a Hernán, a John, a María, Carolina, a María Idalis, a Michael, a Nicolás, a Richard, a Samuel, a Sergio, a Valeria y a quienes por ahí veo que se me unió alguien más. Muchas gracias por su puntual participación, por su puntual asistencia. Bueno, acá estoy ya compartiendo entonces la presentación. La idea es hablar un poco, ya se los voy a contar, sobre la actividad anterior, sobre lo que se avecina en esta tarea número 2 y una pequeña guía para que ustedes puedan tener ese motorcito de arranque para esta tarea número 2. Pero bueno, ya se los voy a contar más al detalle con la presentación. Entonces, hablarles del propósito y de la agenda de este espacio. Entonces, quiero contarles que el propósito de este encuentro es que todos ustedes como estudiantes puedan tener claridad sobre lo que ya se trabajó en la tarea número 1 y sobre lo que se viene para las siguientes tareas, en este caso, pues en especial, lo que es la tarea número 2. Entonces, primero vamos a reforzar los conceptos de UML que ustedes ya investigaron, ya indagaron en la tarea número 1 por medio del organizador gráfico, recordándoles por qué son importantes estos conceptos y también recalcando cuáles van a ser esos diagramas de UML que se van a utilizar a lo largo de estas siguientes semanas en el curso de modelado de procesos. Luego de esto, les orientaré sobre lo que es la tarea número 2, que consiste en el análisis de un caso. Vamos a ver esas pautas claras de cómo ustedes deben de hacer un buen análisis de un caso para que no nos quedemos solamente en lo teórico, sino que juntos podamos conocer un ejemplo sencillo de un análisis de caso. Vamos también a ver cómo identificar las funcionalidades clave, los roles de usuario, los requerimientos que debe cumplir el sistema, pues para el caso que les estaré llegando como ejemplo. También, por último, en esta conferencia, pues les compartiré unas pautas generales para que esos análisis que vayan a hacer ustedes sean más completos, sean eficientes y pues, estaremos cerrando con el espacio de dudas, inquietudes que se puedan presentar. Entonces, si la duda, la inquietud que ustedes tengan se va resolviendo durante el encuentro, perfecto. Si no, guárdenla ahí, tenganla anotada y al final vamos a tener ese espacio para que fluya el espacio y podamos todos participar. Entonces, en cuanto al repaso conceptual de UML y la tarea número 1, pues acá en esta diapositiva de apoyo quiero iniciar recordándoles algo que ya ustedes tienen muy claro y es que UML en español pues significa el lenguaje unificado de modelado. Entonces, pudieron ustedes reconocer que esto es un estándar internacional que les permite representar de manera visual todos esos sistemas de software que ustedes vayan a dar en desarrollo, sea en los cursos o sea en su vida profesional. Entonces, ¿por qué puedo decir que son importantes estos diagramas en UML? Entonces, esto radica mucho en que ustedes puedan entender por medio de un diagrama UML, puedan analizar, puedan diseñar y puedan comunicar cómo se va a comportar ese sistema antes de poderlo implementar en código. Entonces, muchas veces yo lo digo de una manera muy sencilla y es decirles que el UML se convierte en un lenguaje común entre analistas, desarrolladores, los mismos diseñadores y los clientes, ese usuario final. Entonces, tengan muy en cuenta y si por ahí algunos ya estuvieron revisando incluso guía de la tarea número 3, quienes no, pues ya se los estoy contando un poco más
Y es que en el curso de modelado de procesos nosotros nos vamos a enfocar en diagramas esenciales que nos van a servir para modelar diferentes tipos de procesos y sistemas desde diferentes tipos de perspectivas. ¿Cuáles van a ser estos diagramas? Pues aquí los tenemos en pantalla. Tenemos el diagrama de casos de uso. Brevemente les cuento que este tipo de diagrama les va a permitir a ustedes mostrar esas interacciones entre el usuario y el sistema. Van a estar algo que va contiguo a los diagramas de casos de uso, que son los escenarios de casos de uso. Ahí ustedes van a poder detallar los pasos o esas secuencias lógicas que sigue cada uno de esos casos de uso que presentan los diagramas que les mencioné anteriormente. Otro tipo de diagramas que vamos a trabajar son los diagramas de clases. Aquí ustedes van a tener la oportunidad de, siguiendo la lógica de lo que ven analizando, por medio de un diagrama de clases pueden representar esa estructura estática que tiene ese sistema y eso lo hacen por medio de atributos, de métodos, de relaciones. Otro tipo de diagrama que también vamos a trabajar es el diagrama de objetos y aquí ustedes van a poder representar una instancia ya concreta del diagrama de clases y les permite mucho poder ejemplificar en un momento, un estado, un determinado elemento, determinado objeto que tenga nuestro diagrama de clases. Y vamos a tener también los diagramas de secuencia. Estos son los que les van a permitir a ustedes describir la interacción dinámica y van a poder saber cómo se comunican los objetos del sistema en determinado tiempo o bajo determinada funcionalidad. Otro punto clave que vamos a trabajar mucho y lo va a estar allegado a la tarea número 2 y es algo que también pues ustedes refrescaron conceptualmente en la tarea número 1, pues son lo relacionado a los requerimientos. Em, Siempre es importante poderlos distinguir, poderlos diferenciar y no irnos a confundir en el uno o en el otro. Cada uno tiene su enfoque, su propósito. Y lo va a estar recordando mucho durante la webconferencia, más que todo en el ejemplo que les traigo. Entonces, cuando hablamos de requerimientos funcionales, recuerden siempre que estos son los que van a describir lo que el sistema va a hacer. ¿Cómo así que es lo que el sistema va a hacer? Vamos a hablar en ellos de las funcionalidades concretas. Por ejemplo, en un sistema donde necesite registrar usuarios, donde necesite generar reportes, enviar notificaciones, aquí estamos hablando de requerimientos funcionales. Cuando ya pasamos a hablar de los no funcionales, pues recordemos que son los que van a describir cómo debe comportarse ese sistema en términos de rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad, escalabilidad también. Siempre tenemos en cuenta esos dos elementos. Entonces, eso digamos que a manera de recorderis de lo que fue la tarea número 1, de afianzar esa parte conceptual que ustedes incluso profundizaron mucho más por medio de los organizadores gráficos. Contarles que ya del grupo 1 al grupo 12 ya tienen la calificación, me faltan los otros 12 grupos, espero mañana que todo el curso tenga su calificación, entonces invitarlos a revisar allá la retroalimentación, el puntaje, quienes hicieron su organizador gráfico, quienes hicieron la tabla de integrantes, quienes entregaron el documento PDF, quienes participaron en el foro, pues van a poder validar y confirmar que tienen los 25 puntos. Quienes no, por ahí algunos, que no son muchos casos, pues he tenido que hacer una baja de calificación, pero pues todo está siempre sujeto a oportunidad de mejora, pues para que lo tengamos en cuenta. Y para la tarea número 2, pues sigamos todas las orientaciones que se brindan desde la guía de aprendizaje. Recordemos que para la tarea 1, ustedes también yo les dispuse una plantilla de apoyo para que no se preocuparan por estructura. Muchos la utilizaron, veo que les está ayudando bastante. Esta mañana les dejé en el foro la plantilla de la tarea número 2. Igual más adelante se las estaré socializando por acá para quienes aún no han tenido la oportunidad de revisarla. Y espero pues para cada una de las actividades ayudarles con este material para que ustedes tengan muchos más referentes de dónde guiarse sobre los productos y sobre la estructura que se espera de cada una de las actividades. Bueno, ya entrando en lo que es la tarea número 2, que es la de, ya pasamos por la fundamentación teórica, ya pasamos entonces a un segundo momento, en una segunda tarea,
donde vamos a hacer el análisis de un caso. Entonces, ¿qué les cuento de esa actividad? Igual ahorita vamos a ver la guía de aprendizaje. La actividad de esta segunda es independiente. Tiene usted la oportunidad de tener un máximo de 100 puntos. La actividad inició el pasado martes 2 de septiembre, o sea, ayer, y finaliza el domingo 28 de septiembre. Vemos que aquí tenemos más o menos 26 días para su desarrollo. Es una actividad base y si han revisado las otras actividades del curso, van viendo que esto es secuencial. Lo que hacen ustedes en tarea 2 les va a servir en tarea 3, lo que hagan en la tarea 3 en la 4 y lo que hagan en la 4 en la 5. Entonces no podemos dejar de hacer una actividad porque se van a perder ustedes en la documentación del caso que estamos trabajando en el curso, en la validación que se va a hacer por allá en la tarea 4, adelantándome un poquito. Entonces es importante que cada una de estas actividades usted las haga con la fundamentación, con la práctica, con la investigación necesaria y que la retroalimentación que yo les dé, porque siempre todo sistema está sujeto a mejoras, ustedes la puedan aplicar e ir afianzando su modelo. Contarles entonces que con esta tarea número 2 terminamos de consolidar el segundo resultado de aprendizaje, el primer resultado de aprendizaje, perdón, el cual se denomina aplicar técnicas y herramientas de modelado de procesos para representar sistemas de software orientados a objetos, garantizando su alineación con los requerimientos organizacionales y las tendencias tecnológicas. Entonces, lo que hicimos en la tarea número 1 y en la tarea número 2, entonces lo estaremos consolidando ya ese primer resultado de aprendizaje para que a partir de la tarea 3 ya empecemos a consolidar, a fortalecer y a construir la competencia en el segundo. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y ya a continuación los vamos a ver un poco más al detalle en la guía de aprendizaje. Yo aquí lo resumí en 6 pasos. Ustedes lo primero que siempre tienen que hacer en este y en todos los cursos siempre va a ser revisar los referentes bibliográficos de la actividad. Lo segundo, evidenciar que ya se creó el grupo en Microsoft Teams, uno solo por grupo colaborativo. Pues aquí les aclaro por si algunos no lo tienen aún, les genera confusión este punto. Si se llegara a dar esa situación, ustedes en la tarea número 1, la idea era que todos ustedes colocaran en el foro el centro al cual pertenecen, su usuario de Teams, que es el mismo correo estudiantil, el mismo con el que se conectaron acá a la reunión, y ustedes revisando hasta el último día si era necesario, las publicaciones de sus compañeros, pues que construyeran una tablita donde estuvieran los 5 nombres y apellidos, el centro para que identifiquen incluso si están en la misma zona o en el mismo SEAT, SECAP, UR, etcétera, y el usuario de Teams. Eso era lo mínimo que tenían que hacer ahí, presentarlo pues obviamente en el documento final. Ahora, en la tarea número 2, porque lo vamos a necesitar desde la tarea número 3, como ustedes muchos y lo que alcancé a revisar la mayoría de los grupos, ya tienen su grupo consolidado. Entonces, uno de ustedes, el primero que se le ocurre, el primero que quiera liderar esa situación, va a crear un grupo donde va a agregar a sus otros compañeros, pues ya tiene el usuario de Teams, los agrega y eso también permite generar un enlace. Lo publica en el foro. Compañeros, ya creé el grupo en Teams para nuestras reuniones de la tarea número 3 en adelante. Lo publica. Uno solo, el primero que lo haga ya creó el grupo, ya ustedes luego, en la interacción que se propone en la tarea número 3 y que es calificable, pues ya van a saber qué es lo que van a hacer allá en unos espacios de construcción. Entonces, en esta tarea 2 vamos a crear ese grupo, por favor. Algunos estudiantes, porque lo vi en los grupos, algunos estudiantes sí construyeron toda la tabla, otros solamente colocaron en el documento final su usuario y demás, y no colocó el del resto de los compañeros. Es un llamado de alerta a que estén atentos a que cuando el compañero que crea el grupo deje el enlace, se unan de una vez para que estén ahí pendientes o validen si ya los agregaron. Entonces tengamos en cuenta eso. Y esto pues obviamente es calificable en la tarea número 2. Me quería detener pues para especificar este punto. No es opcional, es necesario y van a ver que desde la tarea 3 necesitamos eso. Si no lo hacemos ahora, entonces llegamos a la tarea número 3
y que todavía no nos hemos comunicado, que cuáles son mis compañeros. Entonces, desde ahora, ahí ya se dejan un saludo, se empiezan a interactuar, a conocerse, a hablar incluso de la tarea o si quieren, pero pues obviamente esta actividad es individual, pero empiezan a crear esa red académica. Esa misma dinámica la he trabajado yo con mis estudiantes en los dos periodos anteriores, ha sido exitosa en su gran mayoría, solamente algunos casos que obviamente eh, se requieren algunos ajustes en las interacciones entre compañeros, pero les ha servido bastante incluso para ya crear esa red de, bueno, vamos a matricular el mismo curso. Por ahí un par de grupos, tuve estudiantes que se animaron desde ahí, ya hicieron su propuesta de trabajo de grado juntos. Entonces son momentos donde también podemos conocernos entre estudiantes de la tecnología. Es también viendo ese valor agregado. En el tercer punto, el tercer paso, ustedes van a tener que hacer la lectura del caso, el cual apunta a un sistema de gestión para microempresas de venta de alimentos. Ahora lo vamos a leer un poco más al detalle. Cuarto, que con base a ese caso de estudio, entonces ustedes van a presentar para la tarea número 2 y que esto va a ser la base para la 3, van a presentar el análisis del caso, van a presentar las funcionalidades clave, van a presentar los roles de usuario, van a presentar los requerimientos funcionales y no funcionales. Cada uno de ustedes va a hacer esa propuesta para esta actividad. Ya en la 3 van a ver que la van a socializar. Eh, Quinto, ya cuando han hecho todo este proceso de revisar los referentes, de tener su grupo en Teams, de haber analizado, de haber hecho las funcionalidades, los roles, los requerimientos del caso de estudio, entonces ya ustedes tienen todos los elementos de base para que en el foro hagan lo siguiente. Van a mencionar en una publicación en el foro cómo una situación similar a la que sucede en el caso de estudio ocurre en una comunidad que esté al alcance del estudiante. Entonces puede ser en su barrio, en una empresa que ustedes conozcan, en su región, en un emprendimiento de un familiar, de un conocido. Comunidades tenemos muchas. Y entonces con ese contexto van a describir en máximo 3 párrafos cómo sería una posible solución de software aplicable a dicha problemática. Solamente van a decir, yo identifiqué que en el barrio tal, en la empresa tal, en X comunidad, sucede esto, esto y lo otro. Es similar al caso de estudio porque también necesitan un sistema de información, ta. Y yo propondría un software que haga lo siguiente con tal lenguaje. Bueno, ya ustedes hacen la propuesta. Son 3 párrafos de reflexión y de análisis para que empecemos también a apuntar hacia que este tipo de casos que nosotros vemos aquí hipotéticos, fácilmente, si somos muy perspicaces y analizamos muy bien nuestro entorno, que ese va a ser nuestro campo de acción, ya sea desde el campo laboral o desde quienes se hayan por el emprendimiento, son nichos, son oportunidades donde el desarrollo de software puede llegar. Entonces, empecemos a tener esa doble mirada, no solo del caso hipotético, sino de un caso real, donde nosotros vemos, bueno, yo estoy aprendiendo esto, yo aprendo este tipo de situaciones, aprendo a resolverlas porque soy capaz de descubrir y de saber de que en mi contexto cercano esto también pasa y que yo con mis competencias, con lo que estoy estudiando, puedo llegar a dar soluciones. Entonces vamos a hacer esa reflexión de 3 párrafos, esa propuesta de cómo desarrollaría ese software para solucionar esa problemática. Y por último, el sexto paso es que revisen muy bien siempre la rúbrica de evaluación de la actividad. Ahí saben ustedes que están todos los criterios, están los puntajes y sus niveles sobre los cuales se hace la calificación de la actividad. Y obviamente, antes de hacer entrega, pues revisar la rúbrica y luego hacer entrega al documento PDF como lo solicita la guía de aprendizaje. Entonces, acá voy a ir a la guía de aprendizaje, vamos a revisarla un poco más al detalle. Ya tenemos 24 estudiantes, muy bien. Le doy la bienvenida a quienes se conectaron ahora. Y lo que no hayan podido ver, la webconferencia se está grabando, la pueden retomar para alinear los contenidos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, acá observando la guía de aprendizaje, pues vamos a ver elementos de los cuales ya les he conversado.
sobre que la actividad es independiente, el puntaje máximo, que es 100, las fechas límites y máximas, de la fecha inicial y la fecha límite o máxima. Sabemos que tenemos hasta el 28 de septiembre. El hecho de que estén hoy en la webconferencia quiere decir que ya desde ayer incluso ya están interesados en la actividad, ya han revisado. Eso me parece muy bien. Acá lo que les hablaba, la consolidación del primer resultado de aprendizaje. Acá siempre ustedes van a encontrar un pequeño resumen sobre lo que es la actividad. Ya lo vamos a ver más adelante al detalle. La bibliografía asociada, que es la misma que encuentran en el curso virtual. La bibliografía para la actividad de la tarea 2. Obviamente ustedes como estudiantes autónomos, como estudiantes que saben investigar, si necesitan otras fuentes de información, lo pueden hacer. Aquí está la información de base innecesaria. Pero pues sabemos de que muchas veces nos gusta profundizar en la misma biblioteca de la UNAD o en videotutoriales, en muchas cosas. Pues todo es bienvenido desde que ustedes, si van a traer alguna información de una fuente externa, pues siempre hagan la citación debida para no incurrir en plagio. Los objetos, incluso este también tiene unos objetos virtuales de información de apoyo, tiene unos objetos virtuales de aprendizaje que son más interactivos, los OAS. Acá ya les están hablando de que vamos teniendo a la mano herramientas de diagramación como StarUML, como Ludichart, Draw.io o cualquier otra similar. Vamos preparando esto para la tarea número 3. Aquí yo se los dejé como para que vayamos indagando, vayamos teniéndolo ahí a la mano. Bueno, ya aquí al detalle, pues se los voy a leer, se los resumí anteriormente, pero acá ya lo vamos a ver un poco más desglosado. Entonces dice, el paso 1 dice que antes de iniciar el análisis del caso es esencial que revisen los recursos bibliográficos proporcionados, ya que les ofrecen información clave sobre modelamiento de procesos, uso de UML y la definición de requerimientos. Toda esa revisión previa bibliográfica pues les va a permitir comprender mejor el problema del caso de estudio, estructurar su propuesta con fundamentos sólidos y desarrollar una base conceptual que respalde sus decisiones en las siguientes fases del curso. Entonces aquí no es que vamos a hacer un prompt súper bien descrito, vamos a meterlo a Gemini, a ChatGPT, a Copilot y que nos haga la tarea. No, porque pues cuando nos reunamos no vamos a tener ningún criterio, no vamos a tener elementos de base para poder desde la tarea número 3 pues aportarle a nuestros compañeros y pues va a ser difícil que nuestros compañeros también nos tengan en cuenta para el producto final. Entonces, como les hablaba yo en algún momento, todas las herramientas, incluso de IA, pues son bienvenidas, pero para la fase de consulta, no para que nos hagan la actividad, porque digamos que no están aprendiendo. En el paso número 2, pues lo que les decía ahorita, a partir de la tabla de integrantes del grupo que se consolidó en la tarea 1, lo que les mencioné, un estudiante tomará la iniciativa y creará el chat grupal en Teams, nada de WhatsApp, nada de Telegram, nada de cualquier otra herramienta. Ahorita se me escapan muchas que existen. Esas son herramientas para uso personal, son bienvenidas, cada quien las usa en su libertad. Pero para lo académico, para lo que nos reúne en el curso, es Microsoft Teams, ¿vale? Y para la tarea 3, donde se van a tener que reunir y van a tener que subir las evidencias de las reuniones, entonces lo válido es que se vea que fue una grabación hecha en Microsoft Teams, una herramienta gratuita. Ustedes tienen licencia por ser estudiantes de la UNAD con el correo estudiantil. Pueden videollamar, pueden hacer llamadas de audio, pueden compartir pantalla, pueden grabar, pueden compartir archivos, etcétera. Entonces no tenemos por qué irnos a WhatsApp, no tenemos por qué irnos a otras, cuando académicamente tenemos todas las herramientas. Bueno, entonces dice que en ese grupo se van a agregar a todos los estudiantes del grupo colaborativo. Si de pronto, aquí digamos que hago un paréntesis, otra manera de ustedes encontrar a sus compañeros, si aún no saben quién es, ustedes se van a participantes en el aula, cogen el nombre y el apellido completo y aquí en Teams fácilmente en la barrita de búsqueda lo pueden buscar, saber cuál es su correo, agregarlo o escribirle internamente, hola compañero, soy el estudiante tal, del grupo tal, del curso tal, te invito al grupo que creamos ya para la tarea número 2, el cual es calificable. También pueden, digamos que internamente hacer ese contacto. Dice que pues esa persona que cree el grupo comparte el enlace en el foro de la actividad.
Este va a ser su punto de encuentro para las actividades grupales del curso y para que empiecen a interactuar desde el inicio. Ahora, lo tercero que les decía yo por acá, que es hacer la lectura del caso de estudio. Entonces acá lo vamos a leer un poco. Dice, estamos todos los mismos 24. Exacto, no se me han aburrido, muy bien. Entonces dice, hacer la lectura del caso, sistema de gestión para microempresas de venta de alimentos. Entonces, yo en la medida que lo lea, yo quiero que ustedes vayan haciendo un primer análisis, si es la primera vez que lo están escuchando o leyendo a la par conmigo en lo que comparto en pantalla. Y vayan diciendo, bueno, este caso tiene esto, tiene estos elementos, aquí hay unas oportunidades del desarrollo de software, pero a la vez piensen si este tipo de caso no se puede presentar en cualquier ciudad, en cualquier comuna, en cualquier barrio de los contextos en donde ustedes están ubicados. Vamos teniendo esa doble mirada siempre a lo que hacemos. Entonces, lo primero es un contexto y luego vamos a ver el problema para resolver. El contexto que nos dice, en muchas ciudades y municipios de Colombia, los pequeños negocios de venta de alimentos son una fuente clave de empleo y sustento para miles de familias. Panaderías, cafeterías, tiendas de barrio que venden almuerzos, emprendimientos de comidas rápidas y ventas ambulantes forman parte del día a día en la economía local. Lejos de la realidad no es, ¿cierto? Hasta ahí. Aún así, estos negocios suelen manejar sus operaciones de manera manual o con herramientas básicas como cuadernos y hojas de cálculo, lo que con el tiempo genera desorganización, pérdida de dinero y dificultad para hacer crecer el negocio. Entonces vemos aquí cómo lo están llevando, cuál es la tendencia y manejarlo así, a qué los está llevando. Vamos analizando. Dice, con el aumento de la demanda y la necesidad de mejorar la eficiencia, la Asociación Emprendedores Unidos, esto es algo que no existe, es algo hipotético, la Asociación Emprendedores Unidos ha decidido impulsar la digitalización de estos negocios a través del desarrollo de un sistema de software que facilite su administración. Ah, ok, bueno, hay una asociación de emprendedores, ellos están afiliados ahí, hacen parte, y ellos dijeron, bueno, nos está pasando esto de que llevamos todo manual, de que en cuadernos, pero pues nos estamos quedando atrás con la revolución tecnológica que hay ahora, con las empresas que ya están implementando sistemas de información. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, problema para resolver. Los propietarios de estos negocios han identificado una serie de dificultades que afectan la operación diaria y el crecimiento de sus emprendimientos. Yo les digo que desde aquí tiene usted la oportunidad de requerimientos de funcionalidades, etcétera. Vamos a leer cuáles son esas dificultades que afectan la operación diaria y que sus emprendimientos crezcan. Primero, dice, desorden en la administración de productos e insumos. Entonces, manifiestan ellos, me da cuenta que esto fue que ustedes fueron, levantaron un requerimiento, hicieron una entrevista, un formulario y recopilaron esto. Entonces, desorden en la administración de productos e insumos. Manifiestan que algunos emprendedores no llevan un registro claro de los productos que venden ni de los ingredientes que usan. No saben cuánto stock tienen disponible ni cuándo necesitan reabastecerse. Aquí vemos un tema de inventarios. Luego dice, problemas con la gestión de pedidos. Se reciben pedidos de clientes de diferentes formas, en el local, por teléfono, por WhatsApp, pero no hay un sistema centralizado donde organizarlos. En muchas ocasiones se olvidan pedidos, se confunden entregas o no hay claridad en los tiempos de preparación. Aquí estamos viendo temas de logística, de toma de pedidos y demás. Falta de control en las ventas y los ingresos. No todos los emprendedores registran sus ventas diariamente. Algunos lo hacen de forma manual
y otros solo llevan cuentas mentales. No hay un cálculo claro de cuánto cuesta producir cada unidad de alimento, lo que hace difícil definir precios y evitar pérdidas. Aquí estamos viendo un tema financiero, un tema de costeo, un tema de muchas cosas por ese lado. Dificultad para analizar el negocio y tomar decisiones. No tienen datos sobre cuáles productos se venden más, qué días hay más clientes o cuántas ganancias tienen al mes. No saben quiénes son sus clientes frecuentes ni cómo mejorar la atención para aumentar las ventas. Entonces aquí es toda esta parte de toma de decisiones estratégicas, de fidelización del usuario. Entonces aquí estamos viendo pues sí, todo el argumento para que realmente necesitemos ese sistema de información que pueda apuntar a estas necesidades. Entonces dice, para esto, la Asociación Emprendedores Unidos ha decidido invertir en el desarrollo de un software que ayude a organizar y mejorar la gestión de estos pequeños negocios. Buscan una herramienta que sea fácil de usar y accesible para los emprendedores y que les permita. Entonces, la idea es que con esto que va a mencionar acá, dé respuesta a estas problemáticas de aquí. Vamos a ver. Entonces, buscan que ese sistema, que esa herramienta les permita tener un control claro de los productos que venden y los insumos que usan, organizar los pedidos de los clientes y mejorar la gestión de tiempos de preparación y entrega, registrar cada venta de manera sencilla y llevar un control de los ingresos, generar reportes que les ayuden a tomar decisiones informadas sobre su negocio. Dice, la asociación sabe que los pequeños emprendedores tienen conocimientos limitados en tecnología, por lo que el sistema debe ser fácil de entender y utilizar sin necesidad de capacitaciones complejas. No quiere decir obviamente que ustedes van a hacer las capacitaciones, pero sí tienen que pensar en que la propuesta, recuerden que aquí estamos es solamente en modelamiento, aquí no vamos a programar todavía nada, no se me van a preocupar todavía por eso. Eh, Ustedes deben entonces pensar de que eso que van a hacer en los diagramas sea respecto a un sistema que sea fácil de entender y utilizar. Pensemos en la escolaridad, en el nivel de competencias digitales de estos emprendedores. Entonces vamos a ir pensando en todo eso. Para dar desarrollo al software que atenderá las necesidades identificadas en el caso de estudio, la asociación cuenta con un gerente de software que iniciará el desarrollo y puesta en marcha de la solución tecnológica. Para tal fin, el gerente lo ha contratado a usted, pues en este caso al estudiante, para iniciar el modelamiento de procesos por medio de UML durante la fase de análisis y diseño, dentro del ciclo de vida del desarrollo de software. Posteriormente, en la tarea 3, será integrado a un equipo desarrollador de software, el grupo colaborativo. Entonces, es parte de lo que yo les he dicho y porque es importante que desde ahora se comuniquen. Paso 4. Ahora, con base en la información presentada en el paso 3, o sea, con toda esta lectura del caso, todo eso que acabamos de hacer desde acá, ya sabemos cuál es el contexto, el problema, las necesidades y cómo planteamos solucionarlo. Entonces van a hacer, por ahora, para este caso, van a hacer un análisis del caso, van a definir las funcionalidades claves que debería tener el sistema para resolver los problemas mencionados, roles de usuario que interactuarán con el sistema, por ejemplo, quiénes lo usarán y qué permisos deben de tener. Van a definir los requerimientos funcionales y no funcionales que debe cumplir la solución para que realmente ayude a los emprendedores. Publicará sus avances en el foro con el propósito de recibir retroalimentación por parte de su tutor. Entonces vamos a ir colocando esos avances. Si pueden colocar todo de una vez, genial. Si no, si van a colocar solo análisis y funcionalidades, también genial. Ahí estoy yo atento a poderles retroalimentar y darles alguna oportunidad de mejora. Dice, paso 5. Luego de hacer un análisis profundo y definir los primeros elementos que encaminan el modelamiento de la solución de software al caso de estudio, cada estudiante mencionará en el foro de la actividad denominado Analizando el caso,
Cómo una situación similar a la del caso de estudio ocurre en una comunidad que esté al alcance del estudiante y va a describir en 3 párrafos cómo sería una posible solución de software aplicable a dicha problemática. Ya lo hemos hablado, entonces vamos a hacer ese análisis. Ya contar ahí cómo algo parecido sucede en nuestro entorno y cómo lo solucionaríamos. 3 párrafos, no le estamos pidiendo mayor cosa. Obviamente no van a ser 3 párrafos de 2 renglones cada uno, sino pues 3 párrafos, diríamos que quepan por lo menos en una página bien detallados de la problemática, cuáles serían las necesidades de esa problemática y desde el desarrollo de software, qué propuesta tendría cada uno de ustedes. Paso 6. Finalmente, debe entregar un documento PDF generado a partir de las acciones realizadas en los pasos anteriores, siguiendo la siguiente estructura. Vamos a tener una portada, vamos a tener una introducción, un objetivo general y los específicos. Vamos a hacer el análisis del caso, las funcionalidades clave, los roles de usuario, los requerimientos funcionales y no funcionales. Vamos a colocar allá una evidencia de que crearon el grupo en Microsoft Teams, las conclusiones y la bibliografía. ¿Para qué? Para que finalmente pues vayan al espacio de entrega denominado análisis de un caso, rúbrica de evaluación y entrega de la actividad. Entonces, la evidencia pues es que ustedes hagan cada uno independientemente la entrega del documento PDF en el espacio dispuesto. Entonces, vamos a hacer eso. Ya lo demás, pues las evidencias individuales, las colaborativas, todas las acciones de orden académico que ustedes ya conocen. Ya los invitaría a que las revisen con mucha más calma, más detenimiento. Entonces, antes de pasar al ejemplo práctico y sencillo, para que tengamos ahí ese empujoncito, para que tengamos idea de qué se espera de la actividad, quiero contarles cuál es la plantilla que les compartí y luego paso a preguntarles si tenemos dudas sobre lo que pide la actividad. Entonces, la plantilla que ya les compartí en el foro, pues es muy similar a la de la tarea número 1, tiene una portada, en rojo pues colocan y reemplazan y colocan en color negro eh, em, su nombre y apellidos, la ciudad y la fecha. Aquí pues la tabla de contenido, al final la actualizan. Vamos a tener una introducción. Aquí pues les dejé en rojo lo que se espera de una introducción para esta actividad. Ya ustedes la redactan. Aquí colocan la evidencia del grupo en Teams, entonces colocan un pantallazo y el enlace para que sepamos de que tenemos ya ese espacio en cada grupo colaborativo. Luego sigue el modelamiento de la solución de software al caso de estudio, es decir, lo que se pide desde el paso número 3. Aquí pues yo les transcribí nuevamente el caso de estudio con su contexto, con su problema, bueno, y demás, para que lo tengan ahí a la mano y por buenas prácticas de documentación. Luego de eso, pues ustedes van a hacer el análisis del caso. Aquí les dejé una guía, igual ahorita con el ejemplo vamos a complementar lo que les dejé acá. Van a decir cuáles son las funcionalidades claves, los roles de usuario, van a redactar los requerimientos funcionales y no funcionales, la captura de pantalla de la participación en el foro, donde ustedes dieron respuesta a la pregunta orientadora. ¿Cómo así cuál pregunta orientadora? Pues la reflexión que les mencioné acá, en el punto número 5, es esa pregunta orientadora. Ahí van a colocar la evidencia, una captura de pantalla de que respondieron en el foro. Las conclusiones de la actividad, pues mínimo 3. La bibliografía, pues si colocaron citas dentro del documento, que es lo que se espera en algún espacio, pues las van a relacionar acá. Entonces esa plantilla ya está disponible en el foro. Yo espero que los aportes los hagan en esta plantilla o en un documento Word. A veces ustedes los colocan en el foro, pero a veces queda súper largo. Entonces visualmente a veces es más dispendioso leer ese tipo de aporte. Entonces yo los invitaría a que tenemos nuestros aportes directamente en Word, vamos construyéndolo y ahí yo los estaré revisando. Entonces, esta plantilla de apoyo no es obligatoria, pero siempre la diré que les ayuda mucho en la estructura y en el contenido esperado. Entonces, mis estimados estudiantes, antes de pasar a la parte
del ejemplo práctico. Uy, ya tengo 25. Bueno, quiero consultarles si tenemos alguna duda, alguna inquietud respecto a lo que vamos a presentar en la tarea número 2. Si es claro, reaccionamos con un pulgar arriba o si no, pues levantamos la mano y con mucho gusto pueden participar y los escucho. Gracias Samuel, gracias Cristian, gracias Carlos, gracias Andrea por la confirmación. ¿Alguno tiene alguna inquietud? Diego, gracias. Bueno, entonces creo que he sido muy claro. De igual manera, siempre les digo, a veces entendemos, a veces tenemos una noción de lo que hay que hacer, pero nos sentamos a hacerlo y nos surgen dudas, me escriben y con mucho gusto estoy para poderlos orientar. Entonces voy a continuar. Eh, acá. Les voy a cerrar la guía, ya no la necesitamos. Recordemos antes de pasar que pues también acá está la rúbrica de evaluación, recordemos en el espacio de entrega, cuento intermedio, tarea 2. Acá tenemos la rúbrica para que por favor también la revisen. Bueno, vamos a continuar. Los siguientes 20 minuticos vamos a hacer la parte del ejemplos prácticos. Entonces, bueno, como les decía, Benjamín, ¿alguien dejó algo por acá? Bueno, eh, para darles un contexto de lo que se espera en la actividad, con un ejemplo sencillo les voy a mostrar cómo a partir de un caso de estudio se puede hacer un buen análisis, perdón, definir las funcionalidades clave, los roles de usuario y los requerimientos. Permítame un momento. Listo, entonces vamos a ver el caso de ejemplo que les traigo. Entonces, el caso sencillo de ejemplo, si tengo el micrófono activo, si lo activo, sí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a imaginar la biblioteca de una universidad cualquiera. Entonces vamos a imaginar que en esa universidad actualmente los estudiantes deben ir físicamente para preguntar por los libros disponibles y que los administradores de esa biblioteca registran todo en cuadernos o en archivos de Excel, lo que está generando retrasos, pérdida de información y poca eficiencia. Entonces se busca crear un sistema que tenga como objetivo digitalizar y organizar este proceso de préstamo de libros para que tanto estudiantes como administradores tengan una herramienta ágil y confiable. Entonces, ya tenemos el contexto. Si lo vemos, es un mini caso al caso que tenemos en la guía. Es un contexto similar. Obviamente ya tenemos son emprendedores de ventas de comidas. Aquí hablamos de bibliotecas, pero también necesitamos un sistema que ayude a organizar inventarios, registros, pedir libros y demás. Bueno, eso ya lo vamos a ver con el análisis. Entonces vamos a tenerlo ahí. El caso sencillo es ese. Si quieren, allá le toman un pantallazo, lo tienen a la mano. Yo igual se los voy a compartir aquí en el chat. Es mejor. Para que lo que les voy a ir contando, pues lo vayan asociando con este caso. Vamos a ir aquí al chat. Y aquí queda. Listo. Ese caso es el de ejemplo. Continúo. Bueno, ¿qué les cuento acá? Cuando nosotros analizamos un caso que esté asociado al desarrollo de software, lo primero es comprender muy bien el problema y ese contexto que está asociado al problema, en dónde está ubicado ese problema, el contexto, bueno, y demás. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, entender que ese análisis no se va a limitar a describir qué queremos construir, sino que más bien vamos a identificar qué necesidades reales tiene el usuario y cómo ese sistema propuesto, ese sistema a desarrollar, pretende resolverlas. Entonces, con el ejemplo de la biblioteca universitaria, entonces yo aquí les traigo unas pautas. Estas son 3.
4, 5, 6. Tenemos 6 pauticas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender el problema. Entonces, para el caso de estudio, vemos que actualmente el proceso de préstamos es manual, está siendo poco eficiente y se está teniendo un riesgo de pérdida de información. Entonces, el problema como tal va a ser la falta de un sistema confiable y ágil que apoye a estudiantes y administradores. Lo siguiente es que ustedes pues tengan la identificación de actores o roles. Tengan en cuenta acá que un buen análisis determina quiénes van a usar el sistema y con qué propósito van a usar ese sistema. En el caso del ejemplo, pues sabemos que vamos a tener dos actores o roles como mínimo necesarios, y esos van a ser los estudiantes y los administradores de la biblioteca. Lo otro, obviamente, es reconocer las funcionalidades clave. Acá para el caso que vimos ahorita, podemos decir, por mencionar algunas, podemos decir que el sistema va a permitir registrar usuarios, va a permitir consultar disponibilidad de libros, va a permitir solicitar préstamos, registrar las devoluciones de esos libros y poder tener la oportunidad de generar reportes en tiempo real cuando se necesite. Y esto lo vamos a ver ya para la tarea número 3. Todas estas funcionalidades se van a traducir más adelante en lo que serán los posibles casos de uso. Lo otro, y que lo hablamos ahorita al comienzo de la webconferencia, es el establecimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces recordemos que los funcionales, pues lo decía ahorita, nos dicen lo que hace el sistema. Por ejemplo, registrar un préstamo. Eso es un requerimiento funcional. Y los no funcionales, pues cómo lo va a hacer el sistema, qué va a hacer ese sistema. Un ejemplo podría ser que el sistema responda en menos de 2 segundos a algún clic, a alguna solicitud. Entonces, tanto requerimientos funcionales y no funcionales, pues son necesarios para un análisis completo. También importante, y eso aquí a veces pecamos mucho en eso, y es delimitar el alcance. Entonces, un error muy común es que, y me ha pasado cuando hago los IPAs y hago los espacios de asesoría personalizada, cuando me lo han pedido, ya cuando están diagramando en UML, es que tratan de, pues solamente porque están en la etapa de conocimiento, pero desde ahora irlo identificando, es que intentan abarcar demasiado el sistema y se nos olvida que en el análisis inicial debemos dejar claro hasta dónde llega el sistema. Vea que, por ejemplo, en el caso de estudio, eh, el sistema lo que hace es prestar y devolver libros. No estamos hablando incluso de que se vendan libros. A veces nos vamos por otro lado, empezamos a hablar de cosas que no están en el caso y que no nos están pidiendo. Entonces, si habláramos en el caso de estudio caso estudio de ejemplo, no el de la guía, estamos hablando del ejemplo, que se va a vender material bibliográfico, estamos hablando de algo que en ningún momento estamos hablando, que sí podría pasar, pero en lo que nos están pidiendo, el alcance no nos dice nunca eso. Quizás para otra versión del sistema o para una mejora, una actualización, obviamente se pueden integrar nuevos módulos. Pero por ahora, en el sistema de bibliotecas, estamos hablando solamente de préstamos y devoluciones de libros. A veces cuando queremos abarcar mucho, entonces, cuando ya ustedes pasan a diagramar, se meten en una enredada y empiezan, y bueno, ¿y esto cómo me cuadra aquí y allá? ¿Por qué? Porque se va mucho más allá. Y lo otro, pues el resultado de este análisis, de esta que les estoy mencionando, es que esto les va a permitir a ustedes preparar el modelo inicial con UML. Y lo van a ver ustedes con la tarea 2. Cuando vayan a la tarea 3, van a ver de que esta base que hicieron acá en la tarea 2 es la que les va a dar todas las herramientas, les va a ser mucho más fácil decir, bueno, yo aquí tengo mis requerimientos, mis funcionalidades, mis roles. Listo, ya lo tengo claro. Voy a diagramar. Entonces, tengamos en cuenta estos 6 elementos. Entonces, para hablarles un poco más de estos elementos, pues quiero hacer un énfasis especial en cada uno. Ya se los acabo de mencionar de manera general, pero ahorita vamos a verlos un poco más al detalle. Entonces, unas buenas pautas para hacer el análisis de casos es que ustedes, ahorita lo hacemos hipotético, pero cuando llévenselo para su ejercicio ya como tecnólogos en desarrollo de software, y es que
Escuchemos al usuario. Ese análisis inicial debe de basarse en necesidades reales, no en suposiciones que tenga el desarrollador. Planteen escenarios claros. Imaginen casos prácticos de uso, lo cual les va a permitir detectar las funcionalidades clave. También diferenciar lo esencial de lo secundario. Entonces en el sistema prioricen lo que aporta más valor al usuario. Identifiquen actores y roles con precisión. Aquí es bueno que es importante y fundamental y no negociable saber quién interactúa con el sistema y cómo lo va a hacer. Incluso esto aquí puede tener un componente de seguridad informática si lo queremos ver mucho más allá. Em, digamos por los roles. Documentar requerimientos de forma clara y que sean medibles. Entonces aquí ustedes, y ya lo vieron en el curso anterior de análisis de requisitos, porque es importante redactar bien los requerimientos, porque esto les va a evitar a ustedes ambigüedades. Lo otro es que siempre se valide con los interesados. Antes de que ustedes continúen con cualquier diseño, siempre confirmen que lo que ustedes están analizando responde a las expectativas de quien los contrató, de quienes van a usar el sistema. Y pues ya lo van a ver ustedes a lo largo del curso, es que usen el UML como ese apoyo visual que les va a permitir a todos los elementos del equipo desarrollador hablar un mismo idioma. Para el tema de las funcionalidades clave, em, cuando nosotros hablamos de funcionalidades clave, nos estamos refiriendo a lo que el sistema va a hacer para resolver el problema. En el ejemplo que el ejemplo que les he socializado sobre la biblioteca, vemos que el sistema debe permitir, por ejemplo, registrar usuarios, se los decía ahorita, debe permitir buscar libros, gestionar préstamos y devoluciones y generar reportes. Ahí tenemos las funcionalidades claves que, por ejemplo, yo desde el análisis que hago tendría el sistema. Aquí coloco tres punticos. ¿Por qué? Porque pueden surgir muchos más y pues ustedes pueden ser mucho más perspicaces y darle otra mirada a los casos que estén haciendo. Pero de base yo diría que son estas. Entonces, para nosotros poder identificar este tipo de funcionalidades, un tip que ustedes pueden aplicar mucho es siempre preguntarse qué acciones mínimas debe poder realizar el usuario para que ese sistema que se va a utilizar tenga sentido. Otra estrategia que yo les puedo decir es que piensen qué actividades hacen actualmente manualmente y que estas son las que necesitamos optimizar. Entonces, para el caso que vimos del de la biblioteca, eh, si no hay un control de quién pide los libros, no va a poder haber una búsqueda, el estudiante no va a poder saber qué hay disponible. Si no tenemos préstamos y devoluciones, pues no habría un valor agregado tampoco en el sistema. Y saber también que los reportes pues, van a ser necesarios para toda esa gestión y para todo el control de la biblioteca. Y para el tema de los roles de usuario, saber y siempre reconocer, y yo creo que usted ya en esta altura de la carrera lo tiene muy claro, es que todo sistema tiene actores. ¿Cómo así que tiene actores? Pues son los roles que van a interactuar en ese sistema. Para el caso de ejemplo, pues siempre estamos hablando de dos, del estudiante y del administrador. Si surge alguno más, siempre es bienvenido, pero como mínimo vamos a necesitar estos dos. ¿Por qué? Porque pues el estudiante va a ser quien consulte el catálogo, quien solicite los préstamos, mientras que la mirada del administrador va a ser para quien gestiona los libros, autoriza préstamos y pues va a controlar todo el tema de devoluciones. Y también tengan muy en cuenta, porque a veces creen que o consideramos, uno también le pasa, que los actores van a ser solo personas, pero no, los actores también pueden ser otros sistemas o dispositivos que interactúen con ese sistema. Entonces, para eso es importante siempre preguntarse quién o qué interactúa directamente con la aplicación, qué necesita ese rol de ella y qué le va a aportar la aplicación a ese rol. Entonces, para el ejemplo que estamos hablando, es muy claro que el estudiante y el administrador pues van a tener objetivos distintos.
Y eso pues se va a ver reflejado en las funcionalidades que cada uno va a tener en el sistema. Y pues el tema de los requerimientos es, vuelvo y le digo, es más un recorderis porque ya lo han visto en otro curso. Eh, Aquí podemos hablar, aquí pues les he redactado tres como ejemplo. Obviamente son muchos más, pues ustedes estén trabajando este tema. Pero aquí más que todo es para que recordemos esa diferencia en que siempre recordemos que los funcionales nos van a decir lo que hace el sistema y los no funcionales, pues cómo lo hace. Un tip que yo les recomiendo mucho al momento de redactar este tipo de requerimientos es que ustedes siempre empiecen diciendo el sistema debe, luego van a mencionar la acción debe permitir el registro y cuál es el resultado y sumarle el resultado pues de nuevos usuarios. Siempre tengan en cuenta esa discriminación semántica. El sistema debe sumarle la acción y sumarle el resultado esperado. Entonces, esto también siempre les va a permitir validar si todas esas funciones que están creando tienen un valor real en ese usuario. Entonces, quería traerles con este ejemplo em, una breve mirada. Obviamente ustedes pueden hacer una mirada más profunda de lo que se espera, que esa manera de contexto. Les decía yo ahora de que esto sea un empujón, un aliciente inicial para que ustedes puedan tener una mirada de lo que se espera con el caso del sistema de información que estuvimos viendo ahorita, el que es propio de la tarea número 12 de los emprendedores, y veamos que como desde un caso sencillo podemos hacer todo este tipo de miradas y de elementos que van a estar unidos a lo que es la tarea número 3 donde ya vamos a empezar a diagramar, diagramas de casos de uso, escenarios, diagramas de clases, de objetos y de secuencia. Entonces, pensemos que esto es como un edificio y que esta actividad de la tarea número 2 son esas columnas, es toda la base, son todos los cimientos. Si aquí esto nos queda mal, de ahí para arriba todo nos va a quedar mal, nos va a quedar cojeando, nos va a quedar siempre para mejorar. Pero pues, para eso estoy yo como director de curso y para eso van a estar ustedes como redes académicas trabajando también como estudiantes en grupos y ya lo vamos a ver en la siguiente actividad. Entonces es muy importante, la actividad parece fácil, parece sencilla, parece muy de la hago en una jornada, pero pensemos si realmente yo le dedico apenas una hora a hacerla, me va a quedar bien o si yo realmente me dedico a trabajarla muy bien porque más adelante todo lo que yo defino acá va a tener que tener coherencia con eh, todo el modelamiento de procesos, con toda la documentación que vamos a tener en las siguientes tareas e incluso vamos a socializar al final del curso. Bueno, dejo el espacio entonces a partir de este momento para dudas, inquietudes, si surge alguna adicional. Carlos, adelante, te escuchamos. ¿Puedes activar el micrófono? Buena tarde, profe y compañeros. Mire, profe, lo que pasa es que de pronto no entendí, de pronto me distraje un poquitico, se me fue la atención. Eh, Señor, en la guía proponen una actividad, pues, de esos emprendimientos en ese, digamos, mercado. Pero usted luego dice que mirando un caso de la vida real, de pronto que tengamos cercanía a algún emprendimiento o alguna organización, realmente hacer el trabajo. Entonces ahí es donde me confundo. Vamos a hacer la actividad con la propuesta que trae la guía o vamos a examinar la posible propuesta de un caso de la vida real. Yo tengo en mente ya por acá vale. una situación, entonces es eso lo que me llama a mí la atención. Gracias, Carlos. Bueno, te voy a hacer la claridad. Eh, todos vamos a trabajar en el curso, desde ahora en la tarea 2 con el caso, aquí yo lo estoy mostrando en pantalla, con el caso que está descrito en la guía de actividad a partir del paso 3 el de sistema de gestión para microempresas de venta de alimentos. Con ese vas a hacer el tema del análisis, de los roles de usuario, las funcionalidades claves, de los requerimientos. Y con eso vamos a hacer desde la tarea número 3 los diagramas de casos de uso, los escenarios, los de clases, etcétera. Con este caso, un mismo caso para todos los estudiantes.
Solo que como ya ustedes están haciendo una mirada, están permitiéndose tener la oportunidad de decir, bueno, a nosotros nos dan unos casos hipotéticos, pero esos casos a mí se me hacen muy parecidos a casos que yo he visto en mi realidad, en mis comunidades. Llámese mi empresa, llámese mi barrio, llámese un emprendimiento de alguien que conozco, etcétera, etcétera. Entonces, acá en la pregunta número 5, que creo que es la que te lleva a la confusión, les dice que mencionen, solamente mencionar en 3 párrafos, como una situación similar a la del caso de estudio. Entonces, ustedes decir, yo estoy en, no sé, ¿dónde estás tú ubicado, Carlos? ¿En qué ciudad? En Medellín, profe. Vale. Que en Medellín yo conozco, a ver, yo conozco varios conocidos que tienen Yo carnicerías. Tiene, ya le planteo el dale. caso, profe. Es un acueducto veredal. Un acueducto veredal que tiene pues toda una infraestructura para prestar un servicio. Es una asociación de acueductos. Entonces Sí, hay sí. un problema con los recaudos, por decir algo, porque hay Ajá. que administrar usuarios, hay que administrar contrabando, una cantidad de situaciones y Sí, sí. cosas legales. Entonces, estaba mirando esa situación, profe, a ese Vale. nivel. Entonces, listo. Ya tienes ese caso. Entonces tú solamente a manera de reflexión, digamos que ese no es el grosso de la actividad, pero sí a manera desde tu mirada como desarrollador de software, vas a decir en el foro, eso es aparte de lo otro, esa parte, pero pues tiene relación en el sentido del contexto y del aprendizaje. Vas a decir, bueno, yo estoy ubicado en Medellín, en la vereda tal, hay una situación con una problemática tal, tal y tal, la describes. Allá se requiere un sistema de información que haga esto, esto y lo otro, y yo lo desarrollaría. No, obviamente no vamos a hacer requerimiento de nada de eso, solamente mencionar, yo haría no sé, una aplicación móvil que la cual permita a tales actores hacer esto y lo otro. No más, es una manera de que ustedes complementen desde un caso hipotético. Ustedes pueden decir, bueno, como un caso real que yo tengo en mi contexto, yo también puedo decir, ah, esto también pasa. Y yo con esas competencias que tengo como desarrollador de software, siempre estar atento y tener una mirada de cómo lo solucionaría. ¿Por qué te digo? ¿Por qué se propone este tipo de elementos en las actividades también? Esto puede tener un doble propósito: complementar lo que ustedes ya están aprendiendo y desde lo que el modelado de proceso les aporta, pero siempre los llevamos a que ustedes estén haciendo esa mirada en comunidad y estén haciendo ese escaneo de oportunidades en sus contextos. ¿Por qué? Porque todas esas problemáticas son las que ustedes fácilmente pueden llevar a un proyecto aplicado, a un proyecto de investigación, a una monografía para su opción de grado. Entonces, este tipo de cositas, cuando ustedes las ven en los cursos que obviamente son calificables y las van a poder pensar, son nichos, son oportunidades para que ustedes siempre, desde lo que están viendo en los cursos, digan, "Mm, ah, y lo que yo hago en modelado de procesos, y si lo complemento con lo que hago en aplicaciones web o lo que hago en el curso de programación", y empezamos a hacer ese engranaje para que ustedes mismos vayan haciendo esa mirada de investigación y de realidad en sus territorios. ¿Listo, Carlos? Ah, ¿Ya sí, profe, mucho más gracias. claro? Vale, vale. Comprendida la actividad. Listo, Carlos. Igual sí, si me la quieres plantear y decir, profe, ¿qué tal le parece? Me puedes escribir al team. Si con mucho gusto me la escribes y miramos, o la compartes igual la tienes que compartir en el foro. Pero si previamente me la quieres compartir por chat, bienvenida a esa. Me gustaría leerla y si te pasa alguna aportación, con mucho gusto. Sí, profe, gracias. Es que he estado pensando en esa situación, entonces puede ser una oportunidad. Gracias, profe. Exacto. Y ya vámonos viendo, incluso para tu opción de grado, para tu vida profesional, para muchas cosas. Como te dices tú, una oportunidad. Gracias por la pregunta y por permitirme complementarles este paso número 5. ¿Tenemos alguna otra inquietud? O si todo es claro, reaccionamos con manito arriba y ya sé para que haya muy pendiente de sus inquietudes. Qué pena. ¿Quién, quién nos habla por ahí? No veo la manito alzada. A ver, aquí tenemos varios. ¿Quién me Carolina, está pensé qué hablando? pena. Lo que pasa es que voy Ah, ya. manejando y Dale, tranquila, sí. no puedo de pronto este, levantar la mano. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al caso de la guía. Y es que, digamos, como se me mencionó, pues es que hay muchos
puntos, digamos, pues, digamos, a tratar, ¿sí? Como la logística, los inventarios, pues, ese tipo de cosas. Digamos, Sí. en esta tarea no hay que resolverlos todos. Mm, Los María, te escucho. pedidos, las ventas. Sí, sí, María, qué pena, sino que hay por partes, no sé si solo me pasó a mí o a todos les pasa igual. Seguro por tu conexión ahorita, por lo que vas manejando, no te puedo escuchar alguna parte bien. Te entiendo que si en esta actividad abarcas todo lo general, todo lo que describe la situación. María, lamento que no te podemos escuchar. Por favor. Dale, tranquila. María, igual, si tienes la duda y estás manejando, pues con la seguridad, me puedes escribir y la revisamos tu duda, ¿vale? Para que tengas ahí la seguridad. Dices que vas manejando. Dale. Mejor escríbeme y yo te... Es que la verdad no te escucho bien. No, María, no te podemos escuchar bien. Entonces escríbeme y yo con mucho gusto te doy respuesta. Y si es de reunirnos, nos reunimos. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Edwin, adelante, te escucho. Puedes activar el micrófono, Edwin, para que te escuchemos. Profe, según entendí en el análisis del caso, que es el primer punto, es que escribir como tal la problemática que se presenta en el caso de estudio. Bueno, en la plantilla, acá, plantilla, les dejé la guía. Dice, hacer el análisis del caso de acuerdo como se orientó en la web conferencia de la actividad y la investigación que el estudiante autónomamente realiza. Entonces tú vas a leer el caso del sistema para los emprendedores de venta de alimentos y vas a, en tus propias palabras, desde lo que tú estás mirando, vas a decir, bueno, ya está sucediendo esto, esto y lo otro, yo considero que sí, que el sistema es necesario, que el sistema debe de tener tales y tales elementos. Haces aquí, digamos que unos dos, tres párrafos de tu análisis, de cómo tú estás analizando el caso y que ese análisis, lo que tú estás mencionando acá, entonces luego te va a permitir incluso mencionar las funcionalidades claves, los roles de usuario, los requerimientos funcionales y no funcionales. Recuerda que acá lo vas a poder repasar con la grabación. Acá yo les di en cada una de estos elementos. En el caso sencillo les di pauta, les di tips para que ustedes puedan comprender el problema, identificar los actores, reconocer las funcionalidades claves, los requerimientos, definir el alcance. Entonces, te recomendaría que retomes esa parte donde les oriente eso, porque pues sería redundante ahorita volverlo a hacer, y puedas tomar todos esos elementos que les estoy dando yo, más lo que tú puedas investigar y hacer un buen análisis. Y guíate aquí con la plantilla. Lo vas desglosando así, primero análisis, luego funcionalidades, roles y requerimientos. Todo esto, digamos que es lo que reúne el análisis como tal. Profe. ¿Vale, Edwin? Sí, profe, sí, es como explicar con las propias palabras de uno qué es lo que se presenta en el ¿Qué? problema, mejor dicho. Muy sencillo. ¿Qué mirada tienes tú del caso? ¿Tú cómo lo estás viendo? El caso a ti yo creo que es la primera vez que lo lees, que lo escuchas Sí, profe, aquí en la la verdad web. no. Vale, vale. ¿Qué pasa con esos casos? A veces, digamos que tienen como dos páginas, uno dice, uy, ese caso está muy largo. Entonces, ¿qué requiere acá también? Que lo leamos varias veces, de que empecemos a escribir, empecemos a desglosarlo, a hacer nuestro análisis. Aquí digamos que tienen todos los elementos, tienen el contexto y tienen el problema para que ustedes digan, bueno, la mirada que yo le doy al caso es esto y lo otro. Y acá, o sea, es que la misma actividad les va desglosando a ustedes los elementos de todo esa base que les digo yo que les van a servir para el modelamiento de procesos. Hacemos el análisis y eso nos va a llevar a ya saber, listo.
Yo veo estas funcionalidades, yo veo estos roles y yo veo estos requerimientos. El análisis, digamos que esta parte de acá es el preámbulo a esto que está acá. Por eso incluso en la jerarquía de títulos, este dice 4.2 y este dice 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3. Ya vamos viendo por dónde es la cosa, Edwin. Entonces yo te invitaría a que Sí, profe. apenas tengas por lo menos esta primera parte, la compartas en el foro, yo te retroalimento o si no me escribes y lo miramos cómo lo estás llevando. Pero yo quiero que ustedes como tienen el primer acercamiento con la situación, obviamente hay dudas, pero pues nos sentemos a redactar, nos sentemos a darle esa mirada y va a ser mucho más sencillo. Por eso es importante que publiquemos en el foro o me escriban, para que ustedes tengan la seguridad de que están encaminando la actividad como es y que la están desarrollando y dando la mirada adecuada. ¿Listo, Edwin? ¿Quedamos así? Listo, profe, muchas gracias. Dale, con gusto, Edwin. Profe, buenas noches. Con Alfredo. ¿Quién me habla? Alfredo. Chicos, hacen la manito para poderlos distinguir más fácil, por favor. Creo que Alfredo. Sí, Alfredo Guarín, sí, señor. Profe. Sí, señor, cuéntame, Alfredo. Profe, una pregunta, bueno, ya es diferente a lo que me dice el ingeniero. Yo tengo un caso familiar también de una microempresa y parecido a lo que tú explicas al principio de la conferencia, que hay veces que, no sé, que se utilizan cosas como para no, mejor dicho, está como muy casera la cosa. Y, Ujú. y no se ha estipulado como una página web o algo así, una base de datos como para almacenar cada uno de los datos de las ventas y demás. Eso también puede ser un ejemplo que se puede agregar o familiar, no sirve. Sí, sé que dicen, eso es para el paso 5, Alfredo, ¿no? Sí, Acá la sí, guía es nos para eso dice lo que que, preguntaba, es lo que... ujú, mira, cada estudiante mencionará en el foro la actividad denominada, bueno, analizando un caso, como una situación similar a la del caso de estudio ocurre en una comunidad que esté al alcance del estudiante. Aquí ustedes esto lo ven mucho en el servicio social unadista, de que es una comunidad. Y lo que ustedes mencionan lo que tú mencionas de que es familia, esto es una comunidad. Entonces, divinamente, fácilmente puede ir aquí. ¿Listo? Entonces es válido. Yo les decía ahorita, todo lo que problemática que esté, una comunidad son dos, más de tres personas, sea la familia, sea un emprendimiento familiar como lo que tú dices, sirve. Que es el asilo de ancianos, sirve. Que es un conjunto de droguerías, sirve. Que son los comerciantes del centro de la ciudad, sirve. Todos esos son comunidades, ¿vale? Entonces, la que tú mencionas, Alfredo, te sirve y te ayuda para el paso 5 y como les decía yo ahorita, les ayuda a tener miradas y a encontrar oportunidades para incluso su opción de grado. Desde una pregunta de un curso, ustedes pueden fácilmente decir, ¿ves? ¿Y yo por qué no hago esto como opción de grado? Es eso, ¿listo, Alfredo? Vale, pero yo, profe, ¿será que yo te puedo hacer una pregunta además que me viene rondando la cabeza mucho? Bueno, Sí, no sé si señor. me la puedo responder. Que me dicen, no, sí. Yo es como mi primera vez, digamos, con una carrera universitaria así, digamos, de este nivel. Yo sé que es un tecnólogo, pero pues es muy referente. El tema del trabajo de grado, veo que en el siguiente semestre es una materia más, ¿sí? Me Sí. imagino que eso será una planeación durante el semestre, donde se desarrolla, según tengo entendido. Pero ese caso, o eso lo que uno quiera desarrollar para ese trabajo de grado, va relacionado a que, digamos, algo así, por ejemplo, lo que yo menciono, no sé, tengo una empresa familiar y voy a implementar tal base de datos y voy a crear una aplicación para que se Sí, mueva, ¿así? ¿Es algo así o va relacionado a qué tema? sí, Alfredo. Yo incluso pues tuve la oportunidad de ser director de ese curso durante 3 periodos. ¿Qué te cuento? El curso de trabajo de grado es un curso como tal. Es un curso más del de la etapa formativa. No reemplaza la opción de grado, que ya es diferente. Pero pues en el curso es la fase final de la ruta de trabajo de grado del programa. Allá se les termina a ustedes de dar la parte normativa, se les da la oportunidad de empezar incluso una propuesta de proyecto aplicado, de investigación, monografía, que desde el curso se empiece a gestar para que ustedes tengan bases para luego ya formalmente postularla como opción de grado. Que tú apruebes el curso de trabajo de grado nunca va a significar que ya aprobaste la opción de grado, para que lo tengan en cuenta todos y siempre hago esa claridad. Entonces, lo que tú mencionas,
Alfredo, sí, sí, sirve. Cuando ustedes van a postular la opción de grado, ustedes les van a, en el aplicativo de allá donde ustedes tienen el plan de estudios individual nuevo, el que se han implementando hace un año, hay una opción allá para escribir la opción de grado cuando ustedes ya cumplen la cantidad de créditos. Y lo primero que hacen es postularla, entonces allá van a tener que darle un título, van a tener que describir la problemática, los objetivos, la justificación, el marco teórico, conceptual, el cronograma, los recursos de la propuesta. Entonces, lo que tú mencionas, Alfredo, todo es válido desde dos cosas. La primera, que lo podemos hacer desde la mirada y desde las competencias que tienen ustedes como desarrolladores de software. Y si tú dices, bueno, es un negocio familiar, pues con tal de que tú lo argumentes muy bien y que tú digas que es una necesidad y que sobre todo lo que tú estás haciendo va a impactar en ese negocio familiar, le va a permitir crecer, le va a permitir más adelante incluso pues poder tener una oportunidad mayor de inversión. Claro que sí, te va a servir mucho. Y espero que cuando llegues al curso de trabajo de grado lo puedas plantear allá con las actividades y con el docente que te acompañe, pues puedas pulirla mucho más. Profe, y gracias. Y entonces la opción de grado que es. Bueno, ahí te invitaría yo a dos cosas. Si quieres, me escribes ahorita que finalicemos. Yo te envío todo el procedimiento de opciones de grado y ahí te especifica que tenemos proyecto aplicado, tenemos proyecto de investigación, tenemos monografía, ya hay una opción de hacer unos créditos de ingeniería de sistemas. Todo eso lo estuvimos tocando en la inducción y reinducción de la tecnología la semana anterior. Pero si quieres saber mucho más, con mucho gusto me escribes y yo te oriento, ¿vale? Vale, profesor, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Alfredo. Bueno, mis estimados estudiantes, voy finalizando la webconferencia. La grabación, ustedes que estuvieron aquí conectados, les va a quedar en el chat para su posterior consulta. De igual manera, se las estaré compartiendo ya mañana en el curso para los estudiantes que no pudieron participar. Entonces, pongámonos manos a la obra. Las dudas que surjan, que son normales, por favor me escriben y ya revisamos entonces cada caso particular o directamente en el foro, pues estaré atento a retroalimentarlos. Los grupos que hacen falta, espero de aquí a mañana ya tengan su calificación. Entonces, esa es lo esperado. Obviamente tengo mucho más plazo en la agenda, pero espero poderles cumplir con eso para que ya tengan ese aliciente. Que estén muy bien, una feliz noche y estamos en contacto. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta pronto. Gracias, profe, buenas noches. Gracias, profe. Ya, gracias.